En este momento, de acuerdo a la ley de habeas data, recibo autorización de mis estudiantes para comenzar la grabación. ¿Están de acuerdo? De Sí, acuerdo, profe. señor. Bueno, Sí, señor. listo, chicos. Entonces, hasta ahora hemos adelantado una serie de procesos que son los que realmente fundamentan lo que es el plan estratégico como tal. Cuando hablamos de plan estratégico, y lo van a conocer ustedes en la práctica, no hablamos solamente de un conjunto de estrategias y planes que ustedes deben presentar como plan estratégico, sino también hablamos de un conjunto de procesos supremamente complejos, como ya los que hemos adelantado, en los que ustedes deben soportar y argumentar ese proceso, esas estrategias y esas actividades que proponen. Entonces, el plan estratégico, recordemos que, como lo vimos en las primeras clases, simplemente comprende un conjunto de elementos que parten de un diagnóstico, una revisión y una presentación de un estado actual de la situación de la empresa, tanto a nivel interno como a nivel externo, y a partir de ese momento, pues ya comenzamos netamente a dimensionar y a estructurar cuál es la situación de la empresa y de qué forma podemos intervenirla. Con base a esto, entonces, podemos definir que el plan estratégico se convierte en un informe consolidado en el que yo incluyo absolutamente toda la información que he recolectado a lo largo de ese proceso, tal como lo dice la teoría y como veíamos que Michael Porter lo propone, simplemente se convierte en el documento soporte que le da el sopeso argumentativo a las estrategias que se proponen dentro del plan estratégico. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta relación que hay entre el análisis del entorno y el proceso de definición de estrategias? Básicamente dar una coherencia con respecto a la situación actual y lo que se propone. Que actualmente se identifique que hay ciertas situaciones que permiten a la organización comprender su entorno y efectivamente comprender el impacto y la simulación que yo puedo tener con respecto a las decisiones que tomo, a las alternativas y estrategias que voy a desarrollar. Recordemos que cuando hablamos de estrategias, automáticamente nos vamos directamente al proceso de toma de decisiones, donde yo tengo que tomar decisiones a partir de dos perspectivas, cuando tengo información y cuando no tengo información. Cuando tengo información, básicamente consiste básicamente en lo que se conoce como toma de decisiones bajo la modalidad de certeza, toma de decisiones bajo certeza. Entonces, ¿qué es lo que busca el plan estratégico? Que todas las decisiones que se tomen estén soportadas. Entonces, busca convertir una situación de riesgo bajo una situación de riesgo controlado. Entonces, ese plan estratégico se convierte en una alternativa en la cual yo como empresa eh, creo un panorama totalmente soportado en la realidad y a partir de eso ya le doy certeza a algo que se denomina incertidumbre, que es la otra alternativa de toma de decisiones bajo incertidumbre. Entonces, si es incertidumbre, yo no conozco el escenario, entonces ahí tengo que recurrir a elementos tan importantes como la experiencia o simplemente a algo en lo que los colombianos somos expertos y es el tema de la improvisación. Entonces, la improvisación es algo que a la empresa no le conviene porque realmente el nivel de riesgo se incrementa muchísimo. Entonces, y ustedes saben que el riesgo está representado en dinero. Entonces, el objetivo del plan estratégico como tal está fundamentado en eso. Simplemente dar una coherencia con respecto a la identificación completa del escenario en el cual se mueve la empresa. De ahí la importancia de adelantar un proceso muy juicioso en la estructura de una matriz de impacto que realmente se alimente de todos los escenarios de la empresa, todos los escenarios externos. Y en este caso creo que hicimos muy bien soportándola en una matriz Pestel, la cual nos ayuda a identificar diferentes contextos del ambiente externo de la empresa y apoyarnos en ellos para la definición de factores críticos de éxito que a su vez nos permitieron adelantar un proceso de construcción de una matriz DOFA. Entonces, toda esa seguidilla de procesos básicamente tienen una naturaleza en esa palabra, simplemente en dar coherencia en el proceso de formulación al proceso de ejecución. ¿Listo? Entonces,
Este proceso del plan, la estructura del plan estratégico, básicamente lo que comprende es una formalización a nivel del plan de comunicación con respecto a lo que se va a hacer y lo socializamos y lo resguardamos a partir de un documento que me va a servir como evidencia para hacer seguimiento a todas las actividades que se formulan. A partir de ellas, proceder a identificarlas y proceder a comprender su estructura y obviamente de identificar el nivel de responsabilidad, seguimiento y ejecución de cada una de las áreas que están dispuestas para ello. Entonces, obviamente aquí vamos a ver dos elementos que son fundamentales que hasta ahora no los hemos incluido, que es el nivel de responsabilidad de las áreas primero y segundo, el nivel de asignación de recursos. Pero entonces, comenzando por el plan estratégico, debemos comprender que el plan estratégico debe responder a unas preguntas muy puntuales. ¿Cuáles son esas preguntas? La primera, pregúntese sobre su negocio. ¿A quién me dirijo? ¿Por qué acude el consumidor a mi tienda? ¿Quién es mi competencia? ¿Qué beneficios diferenciales básicos tengo y por medio de cuáles me quiero identificar? Entonces, ese tipo de cuestionamientos, démonos cuenta que los resolvimos a lo largo de todo el camino que hemos adelantado. ¿A quién me dirijo? Recuerden que en una de las primeras entregas hicimos el proceso de prospectación de la empresa, en la cual definimos cuál era el negocio, cuáles eran sus clientes principales, eh, cuál era el fundamento, cuál es la misión y cuál es la visión, es decir, la proyección de la empresa en las mismas. Entonces, con eso pude caracterizar precisamente dos elementos. ¿A quién me dirijo y por qué ese consumidor acude a mi tienda? ¿Qué elementos diferenciales tiene mi producto que van a permitir que ese producto satisfaga sus necesidades? Adicionalmente, encontramos dos elementos que fueron fundamentales. ¿Quién es mi competencia y quién es mi competidor? Entonces hicimos un análisis del entorno competitivo donde logramos identificar elementos que son diferenciales a nivel de competitividad, donde el rol que yo tengo como empresa me lleva a responder a esos elementos que espera el cliente cuando hablábamos de la perspectiva del cliente hoy en día, que ya no es satisfacer necesidades, sino satisfacer expectativas y deseos. Es decir, no se trata de satisfacer la necesidad, sino qué requerimientos tiene el cliente para satisfacer esa necesidad. Y entonces ahí viene una serie de condicionantes supremamente amplios y nefastos que le permiten al cliente, obviamente, empezar a definir elementos que lo obligan o lo llevan a incorporarlos en su proceso de venta si realmente quiere que el producto impacte en el cliente. Entonces casi que se convierte y encontramos la esencia de esa frase que nos dice, el cliente siempre tiene la razón. Y es que no es que tenga la razón porque pelea, porque conflictúa, sino porque efectivamente sus tendencias, sus requerimientos y su nivel de exigencia están fundamentados básicamente en lo que hace referencia a esas expectativas y deseos que tiene. Así las cosas, encontramos una interacción ahí de elementos externos e internos que me van a permitir definir lo que en algún momento referenciamos como las ventajas competitivas y comparativas, que las referenciamos, las citamos y las explicamos, donde simplemente son ciertos atributos que realmente definen mi negocio y definen mi empresa. Ah, bueno, y mi producto también. ¿Listo? Pero también tenemos una serie de condicionantes porque tenemos que cuestionarnos sobre los productos y sobre el servicio que estamos presentando. Entonces, ahí es donde entramos a referenciar y recordemos que dentro de la perspectiva de valores, de valor compartido, hay un elemento que nos llevó a cuestionarnos muchísimo sobre la naturaleza porque uno de los principios de valor compartido decía algo así como poder redefinir el portafolio de los productos y servicios que yo ofrezco. Y eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque lo identificamos cuando estábamos definiendo estrategias. Debíamos readaptarlos a un elemento que está realmente siendo vital hoy en día, que es el elemento asociado a
el tema de las ODS, el valor compartido y obviamente la relevancia que tiene este dentro del contexto de la reactivación económica, que es la base de nuestro estudio. Entonces, ¿qué productos quiero vender? Entonces, una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es la que logre ofrecer, que entonces eh, aquí es donde yo defino cuáles son las alternativas que yo puedo vender y puedo adelantarlos. ¿Listo? ¿A qué precios? ¿Qué actividad comercial voy a realizar? ¿Qué mensajes de comunicación voy a transmitir? ¿Qué procesos de compra debo recoger? ¿Cómo voy a organizar mi espacio? ¿Cómo voy a estructurar mi oferta? ¿Y qué aspectos debe tener mi tienda? Todo esto lo identificamos como lo que conocemos hoy en día a nivel de mercadeo como el marketing mix. Entonces, ¿de qué forma yo procedo a identificar cuáles son y qué propósito tiene cada una de esas planteamientos o esas expectativas que tengo yo sobre mi empresa? ¿Listo? Pero es que hay una cosa adicional que yo debo tener en cuenta y es esto. El plan estratégico no solamente me pide elementos que están asociados a mi empresa, a mi operación y a mi producto. También me pide concebir otros tipos de elementos. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Aspectos como que yo tengo que definir una identidad y lo vimos en nuestra prospectación. ¿Quién soy yo? ¿Qué, por qué me dedico a esto? ¿Cuál es el mensaje que quiero llevar a los consumidores? Y recuerden que aquí hablamos de un concepto. Cuando hablábamos de valor compartido, recuerden que yo no vendo Alpina, yo vendo Alpina ayudando al sector lechero, yo vendo Alpina enfocándose a aportarle tratar de tecnificar el desarrollo de los lácteos en la sabana de Boyacá, en la sabana de Cundinamarca, y cómo quiero que me identifiquen. Entonces, aspectos como esos son supremamente importantes porque me van a permitir lograr una identidad que va más allá de un logo y una marca, sino comprender cuál es el mensaje que quiero proyectar y cuál es la imagen que quiero proyectar. Recordemos que estamos en la época de la humanización de las empresas. Entonces, yo no proyecto solamente que soy una marca, un logo y un edificio de 4 paredes. Yo debo proyectar que soy algo más y tengo que entrar en proceso de humanización. Organización como proceso de comprensión de las necesidades reales del individuo. ¿Listo? Entonces, hablamos también que la respuesta debe ser clara y contundente. En caso contrario, no seremos nadie para el consumidor, no existimos y por tanto no seremos considerados nunca como alternativa de compra. No estar en la mente de nuestros clientes es el peor problema que podemos tener de determinación y coherencia. Entonces, muchachos, esta última frase nos agrupa todo lo que queremos decir y todo lo que tenemos que hacer. Entonces, no solamente es tener un sello en nuestra marca, porque recordemos que hablábamos que cuando hablamos de valor compartido y de emprendimiento social, hablábamos del hecho de que yo como empresa no puedo simplemente tener un sello cuando vierto mis residuos en el río Bogotá. No puedo tener un sello de calidad y de responsabilidad y de ser amigable con el medio ambiente cuando el nivel de producción de desechos es brutal y simplemente van a parar al botadero de Doña Juana. Entonces, ese tipo de elementos realmente son importantes porque parten de la coherencia que tengo yo como marca y eso es lo que construye realmente el concepto de la empresa, del producto y de la marca como nombre organizacional. Por eso hablamos hoy en día de unidad económica a partir de esos 3 elementos. Entonces, que es importante que comprendamos en este punto realmente que el elemento clave fundamental está en comprender que la coherencia que hay de la funcionalidad de la empresa, la operatividad de la empresa con respecto a lo que proyecta y al concepto que quiere ofrecer es supremamente importante. De ahí la importancia que ha cobrado hoy en día elementos tan importantes como las estrategias apoyadas en las perspectivas de valor compartido, que se apoyan a su vez en los objetivos de desarrollo sostenible de la UNICEF. Pero entonces resulta que como tal la estructura del plan estratégico es algo muy sencillo. Y entonces parte de las perspectivas misionales.
que más que una misión hace parte del horizonte institucional. Y recordemos que ese está compuesto por 3 elementos básicos. ¿Quién me recuerda cuáles son? Pregunta. Profe, por favor, repite la pregunta, qué pena con usted. ¿Qué comprende el horizonte institucional de la empresa? Pues una visión, una misión, unos objetivos Y, a corto, Principios. y a corto y a largo ¿cómo se llaman esos plazo. principios? Valores Los corporativos. valores corporativos, efectivamente. Muchas gracias, chicas. Entonces, cuando hablamos de la misión como tal, estamos hablando de algo mucho más profundo, porque ya hoy en día hablamos de lo que se denominan el horizonte institucional de la empresa. Entonces tengo misión, visión, objetivos y los valores corporativos, elementos que son fundamentales porque son los que proyectan ese concepto que yo quiero emitir y que me está exigiendo el cliente que quiere que le proyecte para que él pueda y él se muestre eh, se muestra interesado en consumir mis productos. A partir de esto, pues realmente adelantamos 3 procesos muy puntuales. Primero, un análisis interno, un análisis externo y un análisis comparativo. Entonces, ¿los adelantamos? Por supuesto que sí. Entonces, que es importante comprender que realmente identificar estos 3 segmentos son realmente importantes porque son los que realmente van a apoyar y soportar ese diagnóstico que estoy realizando. Y entonces ese soporte y ese apoyo es lo que realmente va a dar el sustento y la coherencia de las estrategias que yo define, les va a dar una funcionalidad y les va a permitir comprender cuál es la real esencia de los mismos. A partir de ese diagnóstico, yo ya defino lo que son unos objetivos estratégicos, que son netamente las estrategias. Entonces, defino las estrategias que salgan o que sean necesarias para mí como empresa y a partir de ellos a cada una le defino las acciones que sean necesarias con cada uno de sus responsables, los plazos de ejecución y pues obviamente los indicadores que me van a permitir medir el nivel de efectividad y eficiencia de cada una de esas acciones, que es lo que viene ahorita. ¿Listo? Ya definimos actividades, ahora tenemos que definir responsabilidades, los tiempos y obviamente los indicadores de medición. Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien, profe. Listo, chicos. Entonces, démonos cuenta que hasta ahora ya casi que llevamos un 90% de lo que es la construcción de un plan estratégico con lo que realmente necesitamos hacer y debemos tener. Obviamente, cuando hablamos del diagnóstico, nosotros solamente utilizamos 3 matrices y una cuarta que vamos a utilizar ahorita, eh, que me permiten adelantar un proceso de diagnóstico. Pero entonces obviamente recuerden que matrices hay muchísimas y podemos tener la matriz CEFE, la CIFI, otra, la matriz del ciclo PHBA, podemos manejar, matrices, instrumentos, hay muchísimos. Para nuestro efecto y para nuestro caso, usamos 3 que realmente consideramos de gran importancia para nuestro fin. La matriz Pestel, que nos permitió adelantar el proceso de análisis comparativo, una matriz DOFA, una matriz de evaluación de impacto que nos permitió medir identificar y clasificar la información del análisis externo y el análisis interno, clasificarla, evaluarla y convertirla en materia prima para nuestra matriz DOFA como instrumento final de diagnóstico. Entonces, si nos damos cuenta, fueron 3 matrices que enlazamos de forma correcta que nos permitieron seguir una ruta de análisis de la información que tuvimos y a partir de esto, pues simplemente ya estamos en la construcción de los productos que son el resultante de cada uno de ellos. Entonces, el plan estratégico como tal se convierte en una herramienta para crear un concepto consistente y coherente y que sea competitivo. Esto, por eso, precisamente por esto, es de una complejidad tan grande. Y yo no puedo decir que un plan estratégico lo puedo definir como lo venía haciendo hasta ahora de una forma tan sencilla y tan trivial. Simplemente cojo, me siento y hago una lluvia de ideas y a partir de la lluvia de ideas construyo una matriz DOFA. No,
Yo tengo que tener un sustento que se apoye en la realidad de la empresa, en estudios reales del entorno competitivo, y recuerden que cuando llegamos a ese punto revisamos que habían unas fuentes de información que eran vitales y nos permitían conocer lo que es la realidad del contexto, la realidad competitiva de esos escenarios, y es lo que realmente nos permitió comprender que en la empresa obviamente forma parte de un ecosistema, y ese ecosistema está conformado por elementos que realmente son dinámicos y están en constante movimiento. Entonces, esto nos permitió comprender y definir el campo y el perfil de trabajo de mi empresa. Entonces, a partir de este campo de acción de mi empresa y de la identificación del contexto y la identificación del rol de esta empresa con respecto a ellos, yo puedo realizar un proceso de relacionamiento entre los clientes y el negocio. Y recuerde que el negocio no es solamente, como lo decíamos ahorita, un nombre, un logo y cuatro paredes. El negocio hace referencia al conjunto de actividades y procesos con los que yo garantizo el resultado de mis clientes. Es decir, yo garantizo garantizo el resultado de las expectativas de la empresa. Es decir, el único objetivo de la empresa es generar ganancias, generar rentabilidad. Entonces, debo garantizar ese contexto y ese concepto. Pero entonces, obviamente, también es necesario pasar de una percepción abstracta, teórica, empírica, a un elemento totalmente práctico. Entonces fue lo que realmente adelantamos a partir del proceso de aplicación en cada una de las empresas. Entonces, el objetivo en este punto es que todo ese conocimiento y análisis que se hizo se tangibilice a través de un mensaje en el cual yo recolecto y cuantifico el mensaje que el consumidor me está enviando para que yo pueda adaptarlo y convertirlo en planes de acción y estrategias para garantizar esa sostenibilidad. ¿Listo? Obviamente este plan estratégico está compuesto por una serie de pasos que ya los vimos, pues obviamente estamos un primer paso que es análisis de la situación, entonces permite conocer la realidad en la cual opera la organización. Recuerde que hicimos un análisis interno de la organización, describimos procesos, describimos la estructura de la empresa de forma completa, hicimos una evaluación de cargos, una evaluación de organigrama, que vimos unos elementos muy, muy positivos respecto al tema y listo, puntual. ¿Listo? La etapa 2 habla del diagnóstico de la situación. Entonces, el diagnóstico es en el que yo identifico cuáles son las variables externas que condicionan la funcionalidad de la empresa. Entonces, que permiten que la organización funcione y opere. Entonces, aquí define cuáles son los mecanismos que yo defino. Suena chistoso. Define los mecanismos que yo defino. Bueno, define los mecanismos que le van a permitir medir y cuantificar esa acción. Para este caso, pues no adelantamos ningún tipo de medición porque simplemente adelantamos un proceso de evaluación netamente cualitativo a partir de identificación de factores y no de variables. Entonces, cuando hablamos de factores, hablamos netamente de elementos asociados a aquellos elementos totalmente cualificables que yo debo interpretar, mas no puedo concretar. ¿Listo? Bajo esta perspectiva, este diagnóstico se convierte en un elemento completamente informativo que me permite comprender la situación tanto interna como externa de la empresa. Tenemos una tercera etapa que es la declaración de objetivos corporativos. Y entonces aquí es donde yo defino las estrategias y cuáles son las proyecciones futuras donde la organización desea llegar. Entonces, nosotros le colocamos y tratamos en algún punto de actualizar la perspectiva de las empresas que se encuentran vigentes, y hoy en día podemos decir que todas las empresas están enfocadas en responder a las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y pues obviamente a elementos de responsabilidad social, específicamente hablando del tema de estrategias de valor compartido. Entonces, actualizando esa operación y la funcionalidad de la empresa, podemos comprender que estos elementos y esos objetivos son totalmente medibles y reales, los cuales obviamente deben adelantar un proceso de medición, que eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Listo? En la etapa 4 es la definición de estrategias corporativas,
donde simplemente estas responden a las necesidades de la empresa e instituciones para responder a las necesidades del mercado. Entonces, en este momento, si nos damos cuenta, muchas de las estrategias que definimos y que socializamos responden a las necesidades del contexto, más que a una necesidad a través del producto. A partir de nuestras acciones, realmente estamos jugando ajedrez. Entonces, tengo mi producto al frente, pero por detrás tengo el producto, son los peones del ajedrez, y por detrás mis fichas fuertes están adelantando otros frentes en los que buscan darle coherencia a ese producto y buscan fortalecer ese producto a través de a través de elementos que van a apoyar el desarrollo social, el desarrollo de la comunidad y pues obviamente y supremamente importante el tema del contexto ambiental, que es un elemento supremamente importante y si nos dimos cuenta, muchos de los grupos en las estrategias sí o sí tuvieron que incluirlos porque realmente fundamentan un elemento clave de la operación de la empresa. Y tenemos la etapa 5, que ya incorporamos el plan de acción. Y entonces aquí es donde vamos, muchachos. Entonces, aquí es donde vamos a lo que se define como el plan de acción. ¿Y qué es el plan de acción? Pues simplemente, básicamente, una estructura que ya consolida todo el documento, que se apoya en ese diagnóstico que hicimos y ahora simplemente define el conjunto de actividades metódicas que yo debo definir para garantizar el desarrollo de esas estrategias. Entonces, ese plan estratégico a nivel de estructura tiene una estructura muy sencilla, muy básica y básicamente responder a cada una de estas preguntas. Entonces, ya tenemos obviamente una estructura definida a través de un cuadro donde yo tengo una estrategia que totalmente soportada, porque la soportamos en dos referentes de información y en un ODS, un objetivo de desarrollo sostenible, o varios, según cada uno de los casos. Y a partir de esto definí un conjunto de actividades con el que yo busco efectivamente desarrollar y lograr esa estrategia. Por eso ayer de las mayores críticas que le hice y les demostré a cada uno de los grupos es que no existen planes que para dar respuesta y cumplimiento a una estrategia tengan 2, 3 o 4 actividades. Y por más que lo aseguraron y lo reconfirmaron, les demostré que no. Entonces, revisen muy bien esas estrategias y revisen las actividades porque debo dar respuesta completa al proceso de ejecución de esa actividad. ¿Listo? Entonces, este plan de acción, ¿qué debe tener? Primero, dar respuesta a la pregunta ¿qué? Entonces, ¿qué hace referencia a las estrategias definidas con las que se busca contrarrestar debilidades o amenazas a partir de fortalezas y oportunidades? Entonces, si nos damos cuenta, esta definición nos lleva automáticamente a nuestra matriz DOFA. Y es que efectivamente, si nos damos cuenta, las estrategias FA nos contrarrestan una fortaleza para contrarrestar una amenaza. Las DO buscan que una oportunidad busca cubrir una debilidad. Entonces, es importante comprender esto. ¿Por qué? Porque realmente ese qué y esa definición estratégica, si realmente hicimos el ejercicio bien, si realmente hicimos lo que debíamos hacer, efectivamente vamos a dar respuesta a una necesidad o a una amenaza del entorno. Y en este caso es supremamente importante comprender esto porque esa estrategia debe responder y debe tener coherencia a esos dos elementos. ¿Listo? Luego viene el cómo. Entonces, que ese cómo parte de la definición de un objetivo de cada estrategia con el que queremos lograr que a partir de ello definir el conjunto de acciones necesarias para lograr ese objetivo. Y entonces aquí nos damos cuenta que efectivamente aquí desarrollamos el conjunto de actividades con el que buscamos que ese objetivo que respalda esa estrategia se logre. Entonces démonos cuenta que son tres elementos que deben ser totalmente coherentes. La estrategia, el objetivo de esa estrategia y el conjunto de actividades. ¿Listo? Pero pues es que hasta ahí vamos y hasta ahí podemos decir que efectivamente sí o sí le estamos apuntando a una estructura que realmente es la que hoy en día prima en las organizaciones y para la que ustedes están preparando para gerenciar.
Sobre todo si alguno tiene alguna perspectiva de emprendimiento, el plan estratégico es el elemento más importante y debe convertirse en la carta de navegación de uno o de otro, porque es con el que usted va a soportar toda la actividad comercial y toda la actividad del negocio. Entonces, es importante que comprender el dimensionamiento de esto, no solamente como empresa, como empleado, sino porque pues como empleado, pues sabemos que la alta gerencia es el que define este tipo de elementos. ¿Y qué es importante comprender a este respecto? Básicamente, qué elemento asociado a este concepto básicamente es el mismo. ¿Listo? Pero entonces, ¿cuál es la siguiente perspectiva? ¿Con qué? Entonces, ¿con qué voy a lograr voy a desarrollar esas actividades? ¿Con qué voy a desarrollar esas estrategias? Pues entonces, obviamente, es necesario definir un conjunto de recursos que me permitan garantizar esa correcta ejecución de las estrategias. Y entonces, esos recursos, recuerden que no solamente estamos hablando de recursos monetarios, sino también estamos hablando de recursos físicos, estamos hablando de recursos humanos, que ahí viene la eterna controversia, la eterna discusión de que no es recurso humano, es talento humano, propiedad intelectual y demás, pero como tal, el objetivo de comprender es el ser humano o al individuo como recurso está fundamentado exclusivamente en dos elementos. El primero es su conocimiento y el segundo, la capacidad de aplicar esos conceptos en la organización y en pro del desarrollo de esas estrategias y el logro de las mismas. Entonces, con esto el elemento que es importante definir es definir cuáles son las necesidades que tiene cada una de las actividades para ser desarrolladas. Entonces, ¿qué es importante que identifiquemos en este punto? Básicamente esto, que definamos los recursos financieros, recursos físicos y recursos intelectuales que necesitamos para adelantar este proceso de gestión y este proceso de ejecución del plan. Y como nosotros no llegamos hasta allá, porque la idea es que nuestro plan estratégico se fundamenta netamente en la organización, entonces yo debo dejar muy bien definidas, muy bien fijadas las bases para que efectivamente en el proceso de ejecución no tengan absolutamente ningún inconveniente a este respecto. Entonces, es definir qué dinero necesito, qué presupuesto necesito, qué recursos necesito para desarrollar cada una de las actividades. Y eso es importante porque obviamente al plan estratégico que vamos a presentar debemos netamente referenciar lo que necesitamos como el presupuesto. Entonces hay que adjuntar un presupuesto que lo vamos a ver la próxima clase, cómo se estructura y cómo lo adelantamos. ¿Listo? Adicionalmente, el presupuesto es importante comprender que es necesario definir la responsabilidad. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de responder la pregunta ¿quién? Hablamos de que es necesario definir qué área, bajo qué jerarquías asumirá la responsabilidad de ejecutar cada una de las actividades de ese proyecto. Y es importante definir y comprender esto. ¿Por qué? Porque es que la estructura que yo debo definir es que cada persona debe responder por la actividad que se le asigna. Y es necesario, ¿por qué? Porque es que de ahí parte la importancia y la efectividad y la expectativa de logro de la ejecución de estas estrategias. Y como estas estrategias tienen un propósito y un propósito mayor, porque no estamos hablando netamente de la organización, sino al incorporar elementos de valor compartido, automáticamente estamos incorporando expectativas de la comunidad. No solamente estamos hablando de la organización como estrategia desarrollada, sino estamos hablando de esa comunidad que ya se abre una expectativa y en este momento está enfocada única y exclusivamente en el logro de esas actividades. ¿Listo? Y pues obviamente importantísimo definir tiempos. Y es entonces cuando respondemos a la pregunta ¿cuándo? Y entonces es necesario organizar y definir un organigrama a partir del cual yo, con el conjunto de actividades que ya definí, simplemente voy a asignar unos tiempos que se enfoquen netamente en este perfil y en esta situación. ¿Listo? Profe, Entonces en este punto, ya una vez termino el tema del organigrama, ya procedo definitivamente a terminar y a presentar mi plan estratégico. Entonces, profe, chicos, los escucho. Diana.
Ahora sí, gracias. Nosotros vamos